que ver después. Muy bien. Pues esta clase es sobre el texto de Miguel Ángel Quintanilla que se titula Técnica y Cultura. Es un texto escrito en 1998, lo cual no es estrictamente filosofía de la ciencia del siglo XXI, pero está justificado porque el doctor Miguel Ángel Quintanilla es una persona viva que trabaja actualmente como filósofo de la ciencia y como político y como universitario, profesor. Y este es el tipo de autores que leemos en este curso, con la intención de que ustedes vean también a qué se dedican los filósofos de la ciencia actualmente. Entonces, en ese sentido, sí es filosofía de la ciencia del siglo XXI, aunque el texto se escribió 2 años antes de que entrara el siglo. Les voy a comentar un poquito quién es nuestro autor. Él es Miguel Ángel Quintanilla. Nació en Segovia en 1945, en España, y es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Salamanca. Fíjense nada más todos los puestos políticos que ha tenido, que les voy a mencionar a continuación, y lo hago porque me parece útil pensar a la reflexión filosófica de la ciencia como algo que tiene un impacto en la sociedad o que permite que las personas tomen decisiones respecto a políticas públicas y cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces les cuento, por ejemplo, fue senador por la candidatura del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Durante el gobierno de Felipe González estuvo en la Comisión para el Plan Nacional de la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Me vino siendo como lo equivalente a trabajar aquí en el CONACYT o algo así. Oigan, si pueden, les pido que enciendan sus cámaras, pero bueno, si no pueden, no se preocupen. Porque sí los veo aquí de fondo para ver si les parece interesante o no el contenido. Bueno, voy a continuar. Durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue secretario de Estado de Universidades e Investigación. También fue clave en el diseño de la Ley Orgánica de Universidades. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver algunas de sus publicaciones, algunos de sus libros. Como pueden ver ahí, del 2017, tiene uno que se llama Tecnologías Entrañables. Los tengo de los más actuales a los más antiguos. También escribió un libro que se llama Cultura Tecnológica, Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad. También tiene un diccionario filosófico, un libro sobre la utopía racional, un libro sobre la tecnología desde un enfoque filosófico, y su libro más antiguo, o al menos el que yo encontré más viejo, es este que se titula A favor de la razón. Este título, A favor de la razón, claramente está confrontando a un filósofo de la ciencia del siglo anterior que se llama Paul Feyerabend, un austriaco, porque Paul Feyerabend tiene un libro que se llama Contra la razón. Paul Feyerabend está en contra de estos ideales de que tenemos que ser como perfectos y razonar lógicamente y ser objetivos en el conocimiento y alcanzar la verdad. Todos estos valores epistémicos que han sido tan valuados a través de la historia de la epistemología, pues a Paul Feyerabend, le parecían demasiado estrictos, y él busca como más bien una comprensión de la pluralidad de culturas y que no hay solo un conocimiento universal, sino que hay muchos conocimientos, y por eso no podemos hablar de una sola verdad o de una sola objetividad, y por eso Paul Feyerabend escribió el libro que se llama En contra de la razón. Entonces aquí se ve que Quintanilla, en diálogo con este clásico de la filosofía de la ciencia, pues escribe a favor de la razón, tratando quizás como de retomar un poco el sentido común y un poco el hecho de que sí queremos un conocimiento que por lo menos sea confirmable y que no sea irracional, ¿no? Digo, por la cuestión de la razón. También quisiera resaltar que uno de los títulos de los libros de Quintanilla es Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Este es el nombre de la unidad
que estamos ahorita estudiando, con la que empezamos el curso, y que engloba a todo un grupo de pensadores que hacen las reflexiones como las que leyeron ustedes el día de hoy sobre cómo la tecnología y la ciencia impactan a la sociedad. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora sí ya voy a pasar propiamente a la exposición del texto y vamos a hacer algunos ejercicios interactivos. Bueno, primero pues empezamos con las nociones básicas. Lo primero que quiere hacer Quintanilla en este artículo es marcar una diferencia entre lo que se entiende por técnica, por tecnología y por sistemas técnicos. Entonces les voy a leer la definición de cada uno, pero sí sería importante sobre todo que entendamos la diferencia entre técnica y tecnología. La técnica es el conjunto de habilidades y conocimientos que sirven para resolver problemas prácticos. Entonces, una técnica puede ser artesanal, una persona que sabe hacer vasijas, una persona que sabe andar en bicicleta y que pasa su experiencia y su conocimiento a través del aprendizaje, ¿no? Entonces, yo tengo un oficio, lo sé hacer bien y puedo transmitir esos conocimientos. Eso es tener una técnica. Incluso para hacer tortillas, digo, les cuento que yo estudié en la península de Baja California y yo ya tenía pues como 23 años y fuimos a un rancho y unas niñitas de 10 años hacían unas tortillas de harina divinas y a mí me quedaban horribles. ¿Por qué? Porque para todo hay una técnica. Eso es ese tipo de cosas para los que se dice, ah, es que tiene la técnica. La tecnología, en cambio, es un conjunto de conocimientos científicos que permiten describir, explicar, diseñar y aplicar soluciones técnicas a problemas de forma sistemática y racional. Por ejemplo, una aeronave, ¿no? Un avión, pues no lo podría diseñar una persona que no tuviera conocimientos científicos. Entonces, queda claro que la diferencia entre técnica y tecnología es que la tecnología necesita de la ciencia para diseñar artefactos. Ahí. Bueno, y ahora vamos a ver la definición de sistemas técnicos. Un sistema técnico o los sistemas técnicos son entidades concretas como los artefactos, o sea, como este objeto como el avión, pero también incluye a los agentes intencionales, es decir, a quienes utilizan el avión, a quienes lo diseñan y a quienes lo controlan y quienes lo pagan y todo. O sea, es el complejo conjunto de elementos que rodean al objeto. Y esos elementos, como vemos, pues son sociales y culturales, es lo que vamos a ver. Muy bien. Bueno, ya respecto a las diferentes teorías de lo que es la tecnología, hay tres enfoques que nos presenta el autor. El primero es el enfoque cognitivo, que es referente a cuáles son los conocimientos de los agentes, de las personas que tienen ciertas intenciones y que actúan de acuerdo con sus creencias, ¿no? Entonces ese es el cognitivo. El instrumental, que se enfoca sobre todo en los artefactos que se producen. Y el tercer enfoque, que es el sistémico, es aquel que propone dejar de estudiar a las técnicas como conocimientos o como conjuntos de objetos y de artefactos para utilizar mejor como unidad de estudio los sistemas técnicos. Una unidad compleja que incorpora a los agentes y a las energías empleadas, de dónde sale la energía que se necesita, por ejemplo, para hacer ese avión, ¿no? Y luego, ya que se hace, pues qué transformaciones tiene en nuestras actividades. Entonces, claramente, los primeros dos enfoques le parecen parciales al autor y él va a defender que el tercero es el mejor, el enfoque sistémico. Estos son los elementos que tiene un sistema tecnológico.
están pues, los componentes materiales, los agentes, la estructura, las relaciones entre todos estos elementos forman una estructura, hay unos ciertos objetivos y hay unos ciertos resultados. Para ya dejar en paz el ejemplo del avión, yo pensé en otro ejemplo para traerles el día de hoy, que es el ejemplo del isotype. ¿Hay por aquí alguien que ya haya tomado conmigo el curso de quinto semestre de Filosofía de la Ciencia? ¿Sí? Bueno, los que por ahí movieron su cabecita y dijeron que sí, pues sabrán que en una de las clases vemos a un autor que se llama Otto Neurath, que diseñó junto con su mujer Marie Neurath un lenguaje visual para compartir el conocimiento con un amplio sector de la sociedad. Sería como una especie de divulgador del conocimiento. Ellos fundaron un museo sobre economía y podríamos pensar su proyecto como un sistema tecnológico, en donde los componentes materiales serían las imágenes. En esa era, por supuesto que no existía ni el internet ni nada de eso, entonces ellos tenían un taller de grabado y tenían una serie como de instrumentos materiales que necesitaban, y pues los componentes materiales serían todo eso, el papel, los stenciles, la tinta, etcétera, ¿no? Luego están los agentes, que principalmente eran Otto Neurath, Marie Neurath y Gerard Arndt, que era un amigo suyo y que también trabajó diseñando muchísimas imágenes para la divulgación del conocimiento. Para que tengan más o menos algo en mente, pues todos sus dibujos son como los muñequitos del metro o del baño o de las sillas de ruedas. O sea, ellos generaron esos iconos porque creían que generaban un impacto más directo, más que las palabras, y que además permitían que entre las personas que no supieran leer o escribir se transmitiera el mensaje. Entonces, bueno, los tres agentes fueron ellos. Y los objetivos ya se los conté y los resultados pues fueron muy buenos, tanto así que no hay escuela de diseño en la que no se hable de este lenguaje isotype, que significa International Social, algo así como el lenguaje para la educación visual, ¿no? Entonces, bueno, yo desarrollo este ejemplo para que ustedes vean más o menos cómo son los componentes, pero me gustaría que cada uno de ustedes también desarrollara un ejemplo porque, entre otras cosas, sabemos que la educación no consiste en que uno hable y el otro escuche, sino en hacer ejercicios o en hacer como el esfuerzo de nosotros mismos construir un ejemplo. Entonces, por eso planifiqué que escojan un sistema tecnológico y que ustedes identifiquen los elementos que lo componen. No sé si todos tengan por allí una hoja y un lápiz. Sí, me gustaría pues que fueran por ellos los que no lo tengan a la mano. Y mi idea es que escojan uno de los sistemas que están aquí abajo, por ejemplo, un reactor nuclear, un respirador de COVID, un verificentro. Y después, ya que hayan elegido el sistema que van a trabajar, me voy a regresar 2 diapositivas para que vean la lista en pantalla de cuáles son los elementos que hay que identificar y ustedes los identifiquen. Puede ser un sistema de transporte, un sembradío de maíz, aquellos que les interesa la discusión de los transgénicos, en fin, como de los que tengo aquí, el que les llame más la atención, elijan el que sea y vamos a identificar los elementos. Y ya después, cuando acabe la clase, le toman una foto y me lo mandan. ¿Les late? Muy bien, entonces voy a dar un par de minutitos y ustedes me avisan cuando ya pueda regresar a la lámina donde están los elementos de los sistemas técnicos. Voy a volar por una hojita y un lápiz. Sí, adelante, un par de minutitos para que tengan el material necesario. Mientras voy a detener el video y retomo cuando se acabe el ejercicio. Bien, una vez que hemos terminado
este ejercicio, vamos a la segunda parte del texto de Quintanilla. En la segunda parte, sobre todo, nos va a hablar de cultura técnica. Para Quintanilla hay que tomar en cuenta al menos 3 elementos para definir la cultura técnica. Primero se refiere a un colega suyo que se llama Mosterin, que en 1993 ya había distinguido entre 3 tipos de cultura. Una es la cultura representacional, que se refiere a todas nuestras creencias o todos los modelos que hemos hecho de la realidad. Después está la cultura práctica, que se refiere a las reglas y a las pautas. Y en tercer lugar está la cultura valorativa, que pues tiene que ver con toda la axiología, ¿no? Lo que valoramos. Por ejemplo, en religiones y en moral pues se hablan de ciertos valores, en epistemología también se habla de ciertos valores como la objetividad, la precisión, o sea, como los valores de la ciencia son estos, ¿no? O sea, ser preciso, ser comprobable, estos son valores epistémicos. Entonces, pues todos estos son elementos que forman parte de la cultura. Y retomando a Mosterin, Quintanilla nos propone que la cultura abarque estos 3 rasgos. Entonces va a tener la cultura representacional, la práctica y la valorativa, que se refiere al contenido axiológico. Esto de axiológico es lo referente a los valores. Y también las relaciones que se den entre estos 3 elementos formarán parte de la cultura. Hay un ejemplo que pienso que puede ayudar, que sería hacer el ejercicio de pensar cuál es el conjunto de contenidos culturales que nosotros compartimos, todas las personas que estamos en esta llamada de Zoom en este momento. Tenemos ciertas representaciones de la realidad, tenemos una cultura práctica. Si vivimos todos en esta ciudad, compartimos esta, digo ya más allá de la pandemia, ¿no? Pero sabemos lo que es como vivir en una ciudad complicada con toda esta cantidad de gente, con estos transportes que tenemos que utilizar, ¿no? Entonces, hay como un conjunto de elementos que todos podemos compartir. Y quizás el más difícil pues sería el componente axiológico, que se valora. Por lo menos sabemos que se valora la convivencia y que no pase el señor del fierro viejo 15 veces al día por cada calle. No, no es cierto. Todo este tipo de cosas que sí tienen que ver con vivir en una ciudad tan aglomerada, yo creo que también forma parte de nuestra cultura. Y bueno, si ya pasaron por la materia de filosofía de México, pues sabrán que se ha escrito mucho sobre la concepción del mexicano o algo así. No sé si alguno de ustedes quisiera aportar algo a qué elementos creen que podemos compartir 15 personas. No sé si todos somos mexicanos, si alguien no es mexicano, pues que nos lo diga. Voy a volver a pausar la grabación y abro el micrófono para que compartamos un poquito sobre esto. Muy bien, es muy importante la contextualización de la cultura técnica. Por ejemplo, un mismo sistema técnico pues no va a funcionar igual en todos los contextos. Podemos pensar en una bicicleta que funciona como transporte y no es lo mismo una bicicleta que se va a utilizar para una competencia deportiva o incluso algunos músicos que las utilizan para hacer música. Y plantea el autor la pregunta de cómo se da la transferencia de tecnologías a países en vía de desarrollo. A este respecto me gustaría comentarles 2 casos que conozco y pues quizás ustedes conozcan algún otro. Puse aquí el examen de Chiapas porque cuentan que un antropólogo de la UNAM fue a una comunidad zapatista
y pues estaba dando clases de alfabetización y conocimientos básicos de primaria y todo para adultos. Entonces, pues en algún momento el grupo le preguntó que por qué no habían hecho exámenes. Este antropólogo pues no tenía planeado hacer exámenes, pero los adultos le dijeron, pues nosotros hemos visto que nuestros niños que van a la escuela tienen que hacer exámenes y regresan y se ponen nerviosos y no sé qué, entonces pues nosotros queremos saber cuándo nos va a hacer examen, ¿no? Entonces él dijo, bueno, pues sí, con mucho gusto, pues vamos a planificar un examen cuando terminemos ciertos contenidos. Y entonces llegó el día del examen famoso y pues les entregó una hoja de papel a cada quien y puso las preguntas y todos se pusieron a platicar de cómo iban a responder a las preguntas del examen, ¿no? Entonces es muy bonita la anécdota porque no se tenía una experiencia previa y lo que sí se tiene es el hábito cultural de resolver las cosas entre todos, ¿no? De actuar en comunidad. Entonces, pues les parece que lo más lógico es pues que veamos cuál es la mejor respuesta para todos poner eso en el examen del grupo. Entonces, bueno, ese es un ejemplo muy bonito. Y uno no tan bonito es el de un activista de Bildu, del partido vasco independentista, que trabajó en un proyecto de reciclaje, justo por eso ponía el ejemplo hace ratito, en un proyecto de reciclaje de basura en el País Vasco, que estamos hablando de una población muy manejable, muy pequeña, de personas quizás muy comprometidas, y él estuvo de visita aquí en la UNAM y pues nos contó de su proyecto y todo, y yo le preguntaba que él cómo haría para implementarlo aquí. Y entonces decía que, o sea, que nada más viendo la Ciudad de México le parecía como que no sabía ni por dónde empezar, ¿no? O sea, que era incomprensible. Ya en el País Vasco hay contenedores para ropa, hay contenedores para pilas aquí también, unos poquitos, en ciertas colonias y en muy contados puntos, ¿no? Pero allí, pues en todos los pueblos del País Vasco, pues hay contenedores para llevar ropa usada, para llevar pilas, para llevar vidrio, para llevar, etcétera, ¿no? Entonces hay ya una infraestructura que permite que uno diseñe un proyecto y que este sea exitoso. Y por eso es un gran problema para los políticos y para los científicos diseñar cómo se tienen que adaptar las políticas públicas a diferentes contextos. Entonces, pues aquí vemos la importancia de la contextualización. Respecto a los contenidos culturales, nos dice el autor que hay un sentido lato y un sentido dinámico. En el sentido lato, podemos contar los contenidos culturales como creencias en torno a los artefactos que influyen en su uso o en su prohibición y que pueden influir en su producción, ¿no? Están este tipo de creencias como que debemos dejar los celulares lejos de la almohada porque pueden tener radiaciones, ¿no? No sé si alguna vez escucharon esta, pues, como rumor, ¿no? O sea, de que estamos mucho tiempo alrededor de aparatos y que eso puede tener algún efecto en nuestra salud. O, por ejemplo, dependiendo de la población en la que vivamos, podemos tener que la natalidad es controlada por los anticonceptivos o por el diablo, ¿no? O sea, ¿por qué no te vas a embarazar? ¿Por qué? Entonces, bueno, esto es así, un sentido muy lato. Y luego el sentido dinámico se refiere como a conocimientos básicos, reglas de actuación y valores como lo que puede traer felicidad, o esta frase de que el tiempo es oro, que se acuña con la revolución industrial, cuando se empieza a monetizar, digamos, el tiempo laboral y se empieza a usar esta frase de que el tiempo tiene un valor económico, digamos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues creo que por aquí ya estamos terminando. Voy a leer las conclusiones y sí, ya son 10 para las 7, entonces vamos a ver las conclusiones. Si nos enfocamos solamente en el contenido práctico, dice Quintanilla,
en el contenido práctico de la técnica, nos vamos a perder toda la dimensión compleja de la cultura. Si concebimos la técnica como un conjunto de artefactos que están construidos socialmente, eso tiene una ventaja porque sí reivindicamos el papel de los factores culturales, pero este enfoque reduce todo el cambio técnico a un mero fenómeno social. Entonces propone Quintanilla conjuntar las nociones de sistema técnico y de cultura para tener pues el enfoque más completo posible. Y me gustaría mucho cerrar la clase con esta pregunta que una vez un alumno me hizo cuando yo expuse esto. Lo que pasa es que lo expuse ya hasta el final del curso y ya había más confianza. Y me dijo, oiga, profesora, y esto, todo esto sí muy bien por Quintanilla y la técnica y la cultura, pero ¿qué diantres tiene que ver con filosofía de la ciencia? ¿No? ¿Por qué nos vienen a decir que esto es filosofía de la ciencia? Bueno, esta rama de la filosofía de la ciencia que se llama ciencia, tecnología y sociedad, hace todo este esfuerzo por definir tecnología, por definir cultura y por entender los sistemas técnicos y el diseño de políticas públicas, porque su trabajo es hacer esta reflexión de cómo impacta la ciencia y la tecnología en la sociedad. Entonces, el impacto en la sociedad, la reflexión, el tener que hacer los modelos, el tener que hacer las definiciones, ese es el trabajo del filósofo. Y todo está girando en torno a algo que es muy importante para la ciencia, que es la tecnología, ¿no? O sea, como todos estos artefactos que se han producido, decía Nidia Lara, una profesora de ahí la facultad, que pensáramos, por ejemplo, cómo el radio generó nuevas realidades y nuevas experiencias que no hubieran sido posibles sin la ciencia, ¿no? Entonces hay ciencia, los científicos producen artefactos mediante la tecnología y el filósofo tiene que reflexionar sobre su uso, su buen uso y su implementación. Esto lo vamos a seguir discutiendo la próxima semana con el texto de Echeverría, en donde también vamos a seguir con este tema de CTS, ¿no? de cómo funcionan las tecnologías y cuál es su relación en la sociedad. ¿Sale? Él en particular habla del concepto de innovación, pero pues ya verán que tiene esta misma tónica. Muy bien, entonces voy a detener la grabación, pasamos a abrir el micrófono por si hay algún comentario y ya se quedarían nada más los que tengan dudas de logística.